Bienvenidos a una nueva edición de Emplea 13 en Canal 13 Digital Televisión Gran Canaria. Una vez más nos ponemos delante de la pantalla para ofrecerles todo lo relacionado con el mundo de las relaciones laborales, los recursos humanos y, como no, la normativa vigente en cuanto a la ley se refiere. Comienza Emplea 13. Nace Emplea 13 Televisión, Bolsa de Empleo. Una de las tantas maneras que existen en la actualidad para buscar trabajo. Originalmente las bolsas de empleo fueron diseñadas por las universidades para buscar empleo a sus egresados. Hoy Canal 13 crea esta base de datos a través del Facebook y a través de este programa de televisión para poner en contacto a empresas que buscan personal con las personas que formen parte de dicha bolsa de empleo. Por lo tanto, desde Canal 13 Televisión queremos animar a todas las personas a ser partícipes de esta bolsa de trabajo para crear una gran sinergia y prestar un valioso servicio para aquellas personas que están en la búsqueda de un puesto laboral o personas que desean cambiar de trabajo. Así es, Emplea 13, crear interacción entre personas que buscan empleo o buscan la mejora del mismo y los empresarios canarios que intentan encontrar al personal ideal para hacer ese trabajo más factible y sobre todo la productividad de las empresas y adquirir las riquezas y el desarrollo de nuestra isla. Lo que no se está llevando a cabo es casi la reforma laboral que se ha puesto vigente, pero hay muchas personas que están en contra. Estas imágenes que vemos son en concreto del pasado 29 de marzo, cuando miles de personas se echaron a la calle en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para reivindicar y hacer visible ese no a la nueva reforma laboral planteada por la Nación, y en este caso por el Gobierno de la Nación y el gabinete de Mariano Rajoy. Miles de canarios que salieron a la calle y no dudaron en decir no a esta nueva reforma laboral. Una reforma laboral que hoy veremos con detenimiento y sobre todo con conocimiento de causa, ya que se encuentra con nosotros un abogado laboralista especialista en el asunto. Su nombre, Iván Uriarte. Así es, Iván Uriarte, abogado laboralista, se encuentra con nosotros hoy en el plató de Canal 13 Televisión para conocer y darnos más información sobre el tema laboral y en concreto sobre la reforma laboral. Iván, bienvenido y buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas, gracias don Alex. En este caso, pues para mí es un placer encontrarme en tu programa y además también en esta casa, ya que hace prácticamente un año que no la pisaba, pero tengo muy buenos recuerdos. Antes de comenzar, Iván, la reforma laboral, ¿todo el mundo conoce lo que es la reforma laboral? Yo creo que a estas alturas, de una manera u otra y de manera más bien desgraciada, todos y cada una de las personas lo están conociendo, ¿no? A mí me gustaría, en cierta medida y a modo de preámbulo, indicar a los telespectadores que efectivamente el criterio que voy a mantener en lo que respecta a la mentada entrevista que nos encuadra en el día de hoy, para que surta sinceramente un efecto pues quizás más plausible para con ustedes, tengo que indicar que yo siempre me he dedicado absolutamente a la defensa de los intereses de las empresas en el ámbito laboral. Eso no quita que, si bien es cierta que esa ha sido mi profesión, por otro lado está la objetividad del ser humano, y en este caso yo vengo como Iván Uriarte Rivero, no representante de empresa, sino como Iván Uriarte Rivero, licenciado en Derecho y especialista en este área, y en este sentido pues creo que voy a dar una serie de parámetros que a todos pues nos van a dejar relativamente satisfechos. Como persona, como abogado, como defensor de los derechos de los trabajadores, sí. ¿Qué piensas de la reforma laboral que está vigente, aprobada hace poco? Yo pienso sinceramente que esta reforma laboral, lo voy a sintetizar, aunque luego lógicamente podamos ahondar más en el asunto, es un atraco a mano armada contra los trabajadores. Esa es la realidad. Es una reforma laboral que se caracteriza simple y llanamente en un principio, y es que los justos pagamos por los pecadores. Es una reforma laboral que se circunscribe única y exclusivamente, y que se me permita esta expresión con toda la humildad, pero es un esbozo, bueno, ya una realidad de ley que se ha establecido
para el modus operandi, es decir, la forma de entender el trabajo de aquellas personas que o bien no son efectivas o tan solo han considerado su trabajo como derecho, pero no como deber. Por contra, todas aquellas personas que siempre hemos sido disciplinadas, que siempre hemos llevado a efecto nuestro trabajo en el orden y en la medida adecuada, esta reforma, que somos muchísimos los españoles que nos encontramos en ese ratio porcentual de buenos trabajadores, entre comillas, pues verdaderamente supone un menoscabo y un retroceso de más de 30 años de lucha por habernos encontrado antaño, relativamente, hace escasamente 4 o 5 meses, en una situación de equilibrio laboral. Por lo tanto, es una vuelta atrás a lo que ya se ha luchado tanto tiempo. ¿Ha sido necesaria esta reforma? ¿Cómo se ha llegado? Mira, don Alex, vamos a ver, sinceramente no era necesaria esta reforma laboral. Y además se lo digo insistiendo en que efectivamente, al ser abogado de empresa, soy personalmente consciente de todas las variaciones, llámese modificación sustancial de las condiciones de trabajo, llámese despidos, llámese un sinfín de etcétera. Esta reforma laboral introduce dentro de lo que es su contexto documental apreciaciones tan absurdas como flexiseguridad, por poner un ejemplo. Es decir, o se tiene seguridad o no se tiene, pero la seguridad no puede ser flexible. Luego, dentro de lo que es todo el encomio argumental que se lleva a efecto, se habla, por ejemplo, de despidos exprés. Nunca ha existido despidos exprés en la vida. Cualquier actuación de extinción de un contrato ha llevado unas pautas de comportamiento para que puedan llevarse a efecto. En este caso han querido comparar el despido exprés, insisto, inexistente, con lo que sí existe actualmente, que es el divorcio exprés, que ya no es preciso pues ese periodo de separación previa, esos años y demás, pero realmente considero que no es necesario. Y a su pregunta de ¿por qué entonces? Pues sencillamente, don Alex, porque los españoles, y en este caso lógicamente los canarios y españoles, tenemos una idiosincrasia, una costumbre que es realmente manifiestamente mala. Somos terriblemente extremistas, o todo o nada. Tanto los abogados laboralistas como los propios magistrados hemos exigido, en cierta medida, que el Estatuto de los Trabajadores tuviesen una modificación parcial de determinados articulados, porque ciertamente el estatuto tal cual tan solo había recibido parches que eran absurdos, eran sencillamente aumentos de artículos preestablecidos y estábamos en un claro anacronismo. Pero esta reforma no es una reforma, es un nuevo Estatuto de los Trabajadores, porque toca los aspectos más trascendentales del Estatuto de los Trabajadores y en cierta medida se ha querido impulsar ya no solo por la idiosincrasia citada del MAS, sino han intentado dar un puñetazo en la mesa a Europa para decir, no, aquí estamos nosotros y efectivamente hemos cogido los toros por los cuernos. Pero la realidad es que a día de hoy nada de lo manifestado para llevar a efecto efectivamente esta reforma, pues ha sido positivo de cara al ciudadano medio, bajo o alto, vamos. Pues, don Iván, desde el punto de vista jurídico, tras 4 meses de esta reforma laboral ya aprobada, ¿han sido más las cosas positivas o las negativas? Desde mi experiencia han sido muy negativas, desde mi experiencia. E insisto, hablo como Iván Uriarte, persona física, como no puede ser de otra manera. Ha sido muy negativa porque, como en todo, don Alex, realmente existen empresarios buenos, empresarios no tan buenos y empresarios malos. Y de hecho, dentro del empresariado malo se habla en petit comité de piratas. Es decir, yo he tenido la desgracia, no la oportunidad ni suerte, la desgracia de que efectivamente se despida a un trabajador no porque sea mal trabajador, sino por personalismo. Es decir, me caes mal, te despido. Eso no cabe. Anteriormente, e insisto, basado en mi experiencia, cuando el despido estaba a razón de 45 días, cuando una persona se permitía el lujo de decir, lo despido, y la respuesta era, muy bien, porque te cae mal, fantástico, pero te va a costar 30.000 euros la broma de que te caiga mal. Claro, ahora hay una causa-efecto. Exacto, ahora cuesta 15. Con lo cual, claro, si es objetivo, pues te cuesta menos de 15. Entonces, claro, se ha extrapolado esta reforma laboral, ¿en qué sentido? En el despido
de centenares de personas. Y los datos no los digo yo, los datos es que el paro no ha dejado ni siquiera de crecer en el aspecto malo de la noticia, sino tan solo de equilibrarse. La cosa va a peor, va a peor. Y en esta reforma laboral que lleva 4 meses, ¿qué papel juegan los sindicatos? Que al fin y al cabo son los que defienden bandera en mano los derechos de los trabajadores en Gran Canaria. ¿Qué pasa? ¿Qué papel juega? ¿Qué función están desempeñando? ¿Se están viendo representadas las personas? En este caso, don Alex, tengo que ser igualmente crítico con los sindicatos. Es decir, creo que no se me han caído los anillos para hablar mal de la reforma laboral y la posible incidencia que ésta tiene para con el empresario a la hora de su toma de decisiones, pero los sindicatos han dejado mucho que desear. Yo tengo muchos y muy buenos amigos sindicalistas y efectivamente me sorprende cómo un sindicato pretende, y hablo de cualquier sigla sindical, cómo un sindicato pretende estar en misa y replicando. Cuando se estableció la huelga general, hubo un número de personas más o menos, vamos a así decirlo, favorable de apoyo a. Sin embargo, en el Día del Trabajador menguó estrepitosamente lo que era el número de personas que apoyaban a los sindicatos. ¿Por qué? Porque la actitud es un reflejo del liderazgo. Y los diferentes sindicatos que componen la representación de trabajo, ya sean mayoritarios o minoritarios, aun no estando de acuerdo con la reforma laboral, han hecho uso de ella para hacer descomunales expedientes de regulación de empleo de carácter extintivo. Es decir, ellos mismos que salen a la calle e indican abiertamente que la reforma laboral es un despropósito, internamente se han aprovechado de ese despropósito para hacer un cierre de filas y quitar a muchísimas personas que han trabajado durante décadas y muy bien trabajado en las respectivas siglas. Un suma y sigue, por lo que veo. Sí, aquí todo el mundo se ha agarrado a este tren. ¿Qué es lo que ocurre? Que como este tren tiene una mayoría política, una mayoría absoluta política, todos los tiros siempre van a ir para con el Estado y en este caso para con el Ejecutivo. Pero desde luego, insisto, todas las personas que nos encontramos, lógicamente supeditados a las ramificaciones que esta reforma laboral contiene, se han aprovechado igualmente y los sindicatos los primeros. ¿Y los empresarios? ¿Qué aprovechamiento han tenido? ¿Qué papel juegan? ¿Se frotan las manos? Los empresarios a día de hoy pues tienen una sonrisa, y permíteme esta apreciación, tienen una sonrisa más prolongada que el mismísimo Joker. Es lógico porque se le ha puesto una reforma que ni siquiera admite dudas. Es que esta reforma sí... Una reforma, perdóname, y con la alfombra roja. Claro, porque además es una reforma, como bien comentas, con alfombra roja, porque ni siquiera permite el lujo a los magistrados, que para eso están, de interpretar la ley. Es decir, es tan clara, es tan rotunda, es tan descomunalmente posicional entre unos u otros temas, que un juez se ve incapaz de interpretarla. Es incapaz, y aunque tenga, pues no vamos a decir hombría, pero aunque tenga la necesidad de interpretar la ley, si contraviene lo estipulado tan claro, tan nítido, en el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se lo van a echar abajo, y si no, en el Supremo, porque es que no admite dudas. Es decir, a mí particularmente, y con todos los respetos que me merecen los jueces, y además tengo un grandísimo cariño hacia ellos, y ellos lo saben, pero es que hemos convertido el sistema judicial laboral poco más o menos que en una especie de ordenador, o estableciendo otra metáfora de máquinas tragaperras, en donde introduces una serie de datos y no cabe interpretación posible. Como el Explorer, metes un A, B y te da C. Exactamente, A más B igual a C. Entonces eso merma enormemente los derechos de los trabajadores. Y crea más diferencias entre los trabajadores que tienen un poco de conciencia, un poco de cultura, a los que no. ¿Pueden vacilarlos, por así decirlo coloquialmente? Se pueden, por supuesto que sí. Es decir, vamos a ver, en todo, aquella persona que tenga un conocimiento más férreo de sus derechos podrá tener igualmente una defensa más estricta de los mismos. Pero ¿qué ocurre en este caso, don Alex? Lo que ocurre es que esta reforma laboral ha convertido, es cierto que todo el mundo, toda plantilla de cualquier empresa, gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, todo el mundo, por la propia naturaleza innata de uno mismo,
es prescindible, todos lo sabemos, pero con esta ley el carácter de prescindible se eleva al cubo y eso conlleva una connotación negativa y es que el trabajador de a pie dice, si me pueden despedir mañana. Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible y eso merma las condiciones diarias de lo que es su labor de trabajo en el día a día. Y la productividad en el Efectivamente, mismo. La productividad. Y eso va a suponer una merma incluso puede desaparecer hasta esa cultura del esfuerzo. Claro, claro. Es que desaparece porque, le pongo un ejemplo muy sencillo. Usted detenta una categoría profesional determinada y cobra un sueldo determinado. Pues yo, con esta reforma laboral, de hoy para mañana, le puedo quitar esa categoría profesional y minorarle el sueldo. Sin más. Sin más. Como lo puedo enviar, hay una ley que me ampara, un texto legal que me ampara. Y punto. Y si no está de acuerdo, ya es un despido improcedente a razón de 33 días. Y si me lo curro un poquito, si me lo trabajo un poquito, encuentro una causa objetiva para que sea a razón de 20. Y de igual manera que se da en este concepto de 24 horas, si yo tengo una delegación en Pekín, te puedo mandar en Pekín en 24 horas. No tienes tiempo ni de darle un beso a tu abuela. Y si no te elegí es motivo de expulsión. Hombre, claro, claro. Entonces, claro, estamos en una dinámica en la que el trabajador, y creo yo que esa vulnerabilidad por todo lo que ha luchado, por ese ascenso deseado, por ese concepto económico, porque las personas, desgraciadamente, y más en España, que somos alegremente muy felices, si ganamos 4, gastamos 5. ¿Somos conformistas en Canarias, en concreto en Gran Canaria, ante esta reforma laboral? ¿Nos cruzamos de brazos, no actuamos? No somos conformistas, pero la realidad estadística es que aún no siendo conformistas, la estamos acatando brutalmente. ¿Sumisión? Sumisión absoluta. Y le pongo un ejemplo clarísimo. Hace prácticamente, cuestión que me parece lamentable en los dos sentidos, hace escasamente, durante más de 10 años, Gran Canaria era el lugar, la ubicación donde más bajas médicas se registraban en toda España, pero un porcentaje descomunal. Actualmente las bajas se han reducido en casi un 80%. Brutal. Brutal. En un 80%. Claro, ¿qué ocurre, don Alexis? Que es que a día de hoy, si una persona se pone enferma justificadamente con un parte médico 9 días en un periodo de 2 meses, ya es causa de despido. Por eso digo que es una ley en donde pagan justos por pecadores, porque ha habido mucho pecador. Muchísimo. Y que no lo han cogido a tiempo. Claro, y que no lo han cogido a tiempo. Y es más, era muy complicado el cogerlo, porque si tienes una baja médica de un médico de cabecera, ¿cómo lo coges a sabiendas que está perfectamente en su casa con un gin tonic? O sea, es muy, muy complicado. Pero claro, aquella persona que verdaderamente está enferma, que es reincidente, ahora no puede permitirse la licencia que durante años le ha proporcionado las negociaciones colectivas para que pueda mantener su puesto de trabajo. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, pero en un sentido negativo. Hoy se ha reunido la mesa sectorial de los empresarios de Gran Canaria. Han puesto sobre la mesa las distintas decisiones, sobre todo la aprobación por el Ministerio de Economía y Hacienda sobre la aprobación de los 800 millones de recorte que ha presentado el gobierno canario ante el gobierno nacional. Más recortes supone más desempleo y sobre todo más engaño. ¿Existe la posibilidad de que la gente trabaje de forma clandestina? Vamos a ver, yo pienso, y es un pensamiento, yo creo, como todo, que existe una economía sumergida espectacular. Porque si no existiese una economía sumergida espectacular, un país no aguanta 5 millones de parados. Porque es que habría una guerra civil o una revolución. Porque si aquí en Gran Canaria o en el archipiélago creo que hay cerca de 400 o 500 mil familias que ninguno de sus miembros cobran siquiera el paro, ¿de qué comen? ¿De qué comen? ¿De qué viven? Al menos lo básico, comer. Claro, ¿de qué comen? Entonces tiene que haber esa economía sumergida. Respecto a los recortes, hombre, eso es una cuestión muy variopinta. Uno puede pensar que se puede recortar en vez de en empleo, en vez de en sanidad, en vez de en educación, pues en armamento. Otros pueden pensar que se puede recortar, pues una de las cuestiones que se trajo a colación hace escasos días, pues en vez de 21 o 22 ayuntamientos que hay en Gran Canaria, pues que hay una mancomunidad del norte y otra del sur, porque realmente lo que ya existen, la del sureste, por ejemplo. Sí, existen, pero a efectos
de crear servicios. concursos públicos. Ah, vale. Pero no a efectos de una sola Aparte. ubicación, porque hemos de recordar que la administración es única. Es decir, cualquier papel que nosotros llevemos a efecto para registrar, ese papel va a ir a Madrid. Entonces, 22 ubicaciones. Cuando la mayoría de los ayuntamientos, el 70% de su presupuesto es para el personal que obra en sus dependencias. Se tendrían que hacer muchas cuestiones. Hombre, claro, eso implica más despidos. Pero si lo que estamos es hablando de que a medio y largo plazo se estabilicen las realidades, yo creo que deberíamos darle una vuelta de tuerca al tema de los recortes, porque se puede recortar y mucho. Y para un ejemplo puntual, don Alexis, le diré que la legislatura pasada yo me encontraba también como consejero del Cabildo, y el equipo gobernante en aquella legislatura, que podrían ser unas 16 personas porque había una coalición entre ambos, es decir, 16 personas tenían, las 16, 65 cargos de confianza. ¿Cómo se mantiene eso? ¿Cómo se explica eso? Personas que no tenían ni cara, ni rostro, ni despachos ubicados, pero cobraban del orden de 3.000 a 6.000 euros al mes, 65 personas. Entonces, eso es lo que hay que recortar, esa barbarie. Y dentro de toda esta barbarie que tanto trae de cabeza muchas economías familiares, de este texto legal, de esta nueva reforma laboral, ¿hay algo que sacar de positivo, don Iván? Yo en este caso pienso que tan solo hay dos cuestiones que sí son muy positivas. Por ejemplo, el tema de los salarios de tramitación, y lo explico brevemente para que me puedan entender. Cuando una persona se le despide, esta persona, desde el momento en que se le despide, imagínense ustedes, el 1 de enero, hasta que llega el día del juicio, pueden pasar perfectamente 3-4 meses, porque el despido se supone que es la cúspide dentro de lo que es el derecho laboral, a no ser que hubiese un conflicto colectivo ante el Tribunal Laboral Canario y demás, pero bueno, eso es otra historia. Individualizadamente el despido tarda del orden de 3 o 4 meses a sustanciarse en los juzgados. Y una vez que haya una sentencia, lo que es la elaboración y estudio por el juez de la sentencia puede extrapolarse nuevamente a 2 meses más. ¿Qué ocurre? Que desde que te han despedido a que hay una sentencia, han pasado 6 meses. Anteriormente, esos 6 meses, si el juez no te daba la razón, pues tú, como empresario, tenías que pagar 6 meses de lo que se denomina salario de tramitación. Eso yo lo veo injusto, porque ciertamente el empresario no tiene por qué achacarse la culpa de la lentitud procesal, que tampoco es culpa de los jueces, sino de la escasez de medios y de juzgados que disponen los jueces y la infraestructura interna de los mismos para poder hacer frente a tantísima demanda social. Por lo tanto, eso sí lo veo acertado. Otra cosa que veo acertado es la renegociación de los convenios colectivos. Hay muchos convenios colectivos, yo afortunadamente he negociado infinidad de convenios, y lo digo abiertamente, también me he equivocado. ¿Por qué? Porque han habido convenios colectivos que se han negociado a 8 años vista. O sea, se han cerrado en el 2002, por poner un ejemplo. ¿Y no se hace una revisión? Tan solo se hace una revisión salarial, pero que está atemperada al contenido del convenio. Llámese IPC más 0,5 puntos, IPC más 2 puntos. ¿Qué ocurre? Que no tenemos una bola mágica. Entonces, claro, si uno negocia un convenio a 8 años, como por ejemplo, no voy a citar el sector, pero actualmente un convenio va a finalizar en el 2013, bien, ese convenio lleva 3 años en situación de crisis. En situación de crisis que los empresarios no pueden satisfacer el contenido de ese convenio. Entonces, también considero acertado que se pueda sentar la patronal con la misma fuerza que los sindicatos y llevar a un arbitraje, que efectivamente el contenido documental de ese convenio es absolutamente inaceptable en los tiempos que corren, llámese fundamentalmente la crisis y la cuestión económica derivada de la misma. Esos son los dos únicos apartados que veo más que positivos en todo un entramado legal que, insisto, han querido adjetivar bajo reforma, pero que supone un cambio absolutamente sustancial y temerario con respecto al Estatuto de los Trabajadores. Un resumen o alguna idea que quiera lanzar a los televidentes que están en casa para decirles o ejemplarizar o un consejo. Yo en este caso lo que le digo a los televidentes y a cualquier persona que pueda oírlo por cualquier medio,
se están realizando determinadas plataformas ciudadanas, yo les diría que como mínimo apoyen esas plataformas ciudadanas. E insisto, si fuese un egoísta de pro, diría aleluya a la reforma laboral, porque yo tengo que defender a la empresa, pero desde un punto de vista objetivo considero que nos estamos casi retrotrayendo a la época de la revolución industrial, que es cuando se formaron los propios sindicatos. Y de igual manera los sindicatos que prediquen con el ejemplo y que si hacen manifestaciones no tengan lastres tales como los mentados expedientes de regulación de empleo, que si se sacan a la luz pública, pues enrojecerían a más de uno. Entonces, toda plataforma ciudadana que se pueda llevar a cabo, siempre con un contenido lógico, siempre desde un punto de vista pacífico, pues que la sociedad, la población muestre su apoyo, es importante para de cara a instancias superiores se pueda redefinir los conceptos preestablecidos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, don Iván Uriarte, abogado laboralista. ¿Lo tendremos alguna otra vez por aquí, me supongo? Sí, eso espero. Igualmente, gracias por darme la oportunidad de hacer este tipo de valoraciones, porque sinceramente me siento comprometido con la sociedad canaria, subsidiariamente por la española, pero estoy viendo demasiados ejemplos dantescos y creo que es necesario efectivamente que se pongan a la luz. Muchas gracias. A usted. A ustedes que están en casa, esta ha sido la entrevista con el abogado laboralista Iván Uriarte.